En medio del bosque, un millonario aparece atado y herido. Quien lo encuentra es una niña mendiga de apenas 10 años, acostumbrada a sobrevivir en las calles. Incluso pudiendo huir, decide salvarlo, con sus propias manos heridas y un valor improbable. Lo que sucede después cambia la vida de ambos y conmueve a todo el país. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La Ciudad de México respira concreto. La ciudad despierta temprano, incluso antes de que salga el sol, se traga a millones de personas en 1911, su ritmo frenético, y olvida a aquellos que duermen debajo de sus puentes. En el corazón de la metrópoli, donde los rascacielos compiten con el horizonte y el ruido de los coches nunca cesa, existe un mundo paralelo, un mundo invisible a los ojos de quien pasa apresurado, de quien desvía la mirada como quien esquiva un charco de lluvia en la acera. En ese mundo vive Lucía. 10 años de edad, cuerpo menudo que parece de 8, ojos castaños profundos que ya han visto más de lo que cualquier niño debería ver. Su hogar es el hueco oscuro de un puente en Iztapalapa, cerca del Gran Canal, donde el olor de la contaminación se mezcla con el hedor de la basura acumulada. Allí, comparte el espacio con otros olvidados. Hombres y mujeres a los que la vida doblegó, que perdieron su rumbo en elecciones difíciles o en circunstancias aún más crueles. Lucía no recuerda a su madre. Los recuerdos son fragmentos sueltos, como pedazos de un espejo roto. Una voz suave cantando, un olor a jabón, manos callosas peinando su cabello rizado con cuidado. Un abrazo apretado. Después un vacío tan grande que a veces Lucía despertaba en medio de la noche buscando aquellos brazos. A su padre lo recuerda mejor y a veces deseaba no recordarlo. El olor a alcohol, los gritos, las promesas rotas, pero también momentos buenos que volvían todo más confuso, cuando llegaba sobrio y traía un pan dulce caliente, o cuando reía y parecía que realmente la quería. Recuerda el día en que la dejó en la puerta de un albergue y nunca regresó. Tenía 6 años. Él dijo que volvería cuando las cosas mejoraran. Ella esperó meses mirando por la ventana. Él nunca apareció. Huyó del albergue 2 años después, cansada de las peleas, de la comida aguada, de la mirada dura de las cuidadoras sobrecargadas. En el albergue, Lucía era solo un número más. En las calles, al menos tenía algo de control sobre su propio destino. En las calles, aprendió a sobrevivir. Aprendió dónde encontrar comida en la parte trasera de los restaurantes, siempre en los horarios correctos, cuando los empleados tiraban lo que ya no podían vender. Aprendió qué comerciantes eran amables y cuáles llamaban a la policía, cuáles cerraban los ojos ante una niña tomando algo y cuáles gritaban. Aprendió a correr rápido cuando era necesario, a esconderse en los lugares adecuados, a dormir con un ojo abierto porque la calle nunca era completamente segura. Aprendió a leer a las personas por su forma de caminar, si representaban peligro o no. Aprendió que la soledad dolía más que el hambre a veces. Pero Lucía guardaba algo raro en aquel ambiente hostil. Una sensibilidad que se empeñaba en no morir, una compasión que sobrevivía a pesar de todo, una valentía que brotaba precisamente de la fragilidad, porque quien ya lo ha perdido todo no tiene nada más que perder. Aquella mañana de agosto el cielo de la Ciudad de México amaneció pesado, cargado de nubes grises que prometían más lluvia. El invierno en la capital no traía nieve, pero el frío era húmedo, penetrante, del tipo que se mete en los huesos. Lucía despertó temblando violentamente. La lluvia de la madrugada había empapado el cartón que usaba como manta. A su lado, don Manuel tosía sin parar. Un sonido húmedo, profundo, que hacía que su pecho vibrara. Ella sabía que esa tos era peligrosa. Ya había visto a otras personas enfermarse gravemente con el frío. Don Manuel era diferente a los demás. Tenía el cabello canoso, arrugas profundas alrededor de los ojos. Contaba historias a veces sobre cuando trabajaba, sobre una familia que tuvo. Lucía no sabía si eran verdaderas, pero le gustaba escucharlas porque la hacían sentir menos sola. Se levantó decidida. Necesitaba encontrar comida y, principalmente,
madera seca para hacer fuego. Si lograba calentar a don Manuel, tal vez él mejoraría. El viejo siempre compartía con ella lo poco que conseguía. Cuando ella llegó a las calles, asustada y perdida, fue él quien le mostró dónde beber agua, dónde era más seguro dormir. Lucía no dejaría que sufriera solo. Caminó por las calles aún desiertas. El día apenas empezaba a clarear. Esa hora gris entre la noche y el amanecer. Sus sandalias de plástico, rotas y demasiado grandes, golpeaban el asfalto mojado. Eran sandalias que había encontrado hacía semanas, grandes pero mejores que nada. Pasó por la tiendita de doña Beatriz, donde a veces lograba conseguir frutas magulladas o pan duro pero comestible. Doña Beatriz era amable, no gritaba ni llamaba a la policía, pero la tienda estaba cerrada. Demasiado temprano. La cortina metálica abajo, el candado puesto. Decidió intentar en otro lugar. Fue cuando vio la entrada de la zona boscosa, un pedazo de bosque urbano que resistía en medio del caos, rodeado de muros grafiteados y rejas oxidadas. Lucía conocía aquel lugar. Ya había entrado allí algunas veces en busca de ramas secas. Aquella mañana, con el suelo empapado por la lluvia, sabía que sería difícil encontrar algo que ardiera, pero tenía que intentarlo. Atravesó la cerca rota y se adentró en el pequeño bosque. El silencio era extraño después del ruido constante de la ciudad. Solo el sonido de sus pasos sobre las hojas mojadas y el canto distante de algún pájaro. Caminó más profundo, buscando ramas que hubieran quedado protegidas bajo árboles más densos. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido ahogado, como un gemido contenido. Lucía se detuvo con el corazón acelerado. Su instinto gritaba que corriera, que saliera de allí, que no se metiera en problemas. En las calles había aprendido que la curiosidad podía ser peligrosa. Pero había algo en aquel sonido. Desesperación. Dolor. Siguió en la dirección del ruido, caminando despacio, atenta a cualquier movimiento. Rodeó árboles antiguos y entonces lo vio. Un hombre atado a un tronco, con cinta adhesiva cubriéndole la boca, el rostro hinchado, marcado por hematomas morados y rojos, la ropa rasgada y sucia de tierra y sangre, una camisa de vestir que debió ser blanca, pantalones de tela fina. Los ojos del hombre se agrandaron al verla. Intentó hablar, pero la cinta lo ahogaba todo. Lucía se quedó paralizada. Reconoció aquel rostro, incluso herido. Lo había visto en espectaculares por la ciudad, en reportajes en las vitrinas. Ricardo Mendoza de la Vega, el empresario más rico de la región, dueño de constructoras, centros comerciales, edificios enteros. Lucía pensó rápido. Aquel hombre lo tenía todo: dinero, poder, comodidad. Ella no tenía nada. ¿Por qué debería ayudarlo? Él nunca ayudó a gente como ella. Probablemente ni siquiera sabía que había niños durmiendo en las calles. Podía dar la vuelta e irse. Fingir que no vio nada. Nadie lo sabría. Nadie la culparía. Ella era solo una niña de la calle. Nadie esperaba heroísmo de su parte. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de él nuevamente. Y vio algo familiar. Miedo. El mismo miedo que ella sentía cada noche al dormir en la calle. El mismo miedo al hambre, a la soledad, al peligro. Aquel hombre poderoso, en ese momento, tenía el mismo miedo que ella. Era humano. Asustado, herido, dependiente de la misericordia de ella. Lucía respiró hondo y se acercó. Sus manos pequeñas temblaban, pero las obligó a moverse. Con dedos trémulos, comenzó a tirar de la cinta adhesiva de su boca, despacio al principio, luego con más firmeza. El hombre gimió de dolor cuando la cinta arrancó vello de su rostro, dejando la piel roja e irritada, pero en cuanto pudo hablar, las palabras salieron rápidas y desesperadas. «Ayúdame, por favor. Van a volver en cualquier momento. Por favor». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Lucía, comenzando ya a trabajar en los nudos de las cuerdas que sujetaban las muñecas del hombre. Las cuerdas eran gruesas, los nudos demasiado apretados, hechos por manos expertas. «Personas que me quieren mal. Personas peligrosas. Si me sueltas, te recompensaré, niña.
Te prometo que tendrás todo lo que quieras. Todo. Lucía no respondió. No lo estaba haciendo por una recompensa. Ni siquiera sabía bien por qué lo estaba haciendo, solo sabía que no podía darle la espalda. Sus dedos pequeños y heridos luchaban contra los nudos apretados. Las uñas se le quebraban, raspando la cuerda. La piel de los dedos lastimándose, pero no se rendía. Se mordía el labio inferior con concentración. Usó los dientes cuando los dedos no eran suficientes, tirando de la cuerda con la boca, ignorando el mal sabor. Tiró con fuerza, ignorando el dolor que le subía por los brazos. ¿Quieren dinero?, continuó hablando el hombre, con la voz temblorosa. Mucho dinero. Dijeron que si mi familia no paga, me dejarán aquí. Van a volver dentro de poco para hacer nuevas exigencias. El tiempo parecía correr en su contra. Lucía sintió el pánico subiendo por su garganta, pero se obligó a continuar. Finalmente, tras lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, logró soltar una de las manos. El hombre inmediatamente comenzó a trabajar en la otra cuerda, y juntos lograron liberarlo por completo. Ricardo intentó ponerse de pie, pero las piernas le fallaron. Estaba demasiado débil, demasiado herido. Lucía, que apenas le llegaba a la cintura, sostuvo el brazo del hombre. «Yo te ayudo. Apóyate en mí». El camino de regreso fue tortuoso. Ricardo apenas podía caminar, con las piernas tambaleantes y débiles, arrastrando los pies mientras se apoyaba pesadamente en la niña menuda que, con una fuerza que ni ella sabía que tenía, que venía de algún lugar profundo, sostenía parte de su peso. Era como cargar a un adulto cuando pesas menos que un saco de cemento. Ante cada sonido de hoja crujiendo, de rama rompiéndose, de pájaro volando, Lucía miraba hacia atrás con el corazón desbocado, con miedo de ver llegar a los secuestradores, imaginando qué le harían si la atrapaban ayudando. Cuando finalmente salieron del bosque y llegaron a la calle, Lucía no sabía exactamente a dónde ir. ¿Al hospital? No estaba segura de dónde quedaba el más cercano. Entonces vio, a algunas cuadras de distancia, una patrulla de policía estacionada frente a una panadería. Los oficiales probablemente estaban tomando su descanso para el café. «Ven», le dijo a Ricardo, con la voz saliendo más firme de lo que se sentía, tirando de él en dirección a los policías. Llegaron tambaleándose. Los oficiales, que conversaban tranquilamente tomando café en vasos desechables, tardaron algunos segundos en procesar la extraña escena que se acercaba. Un hombre ensangrentado y herido, con ropa cara rasgada, apoyado en una niña de la calle sucia y descalza. La escena era tan surrealista que por un momento solo se quedaron mirando, intentando comprender. «Él necesita ayuda», dijo Lucía con voz firme a pesar del cansancio. «Lo secuestraron. Estaba atado en el bosque ahí cerca». El reconocimiento fue inmediato. Los policías se movieron rápido, uno de ellos pidiendo refuerzos por radio, mientras el otro ayudaba a Ricardo a sentarse en la banqueta. Se pidió una ambulancia. En cuestión de minutos, la calle tranquila se transformó en un escenario de urgencia, con más patrullas llegando y sirenas cortando el aire. En medio de la confusión, Lucía comenzó a alejarse discretamente. Su parte estaba hecha. Necesitaba volver, ver cómo estaba don Manuel, seguir buscando comida y leña. Pero una mano sostuvo su brazo con delicadeza. «Espera», dijo Ricardo, sentado en el suelo, recibiendo los primeros auxilios de un paramédico. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». «Lucía, me salvaste la vida. No te vayas todavía, por favor». Un policía se acercó, sacando una libreta de notas del bolsillo. «Necesitamos tu declaración, niña. ¿Viste a los secuestradores? ¿Puedes describirlos?» Lucía sacudió la cabeza. «No vi a nadie, solo lo encontré atado. Lo solté y lo traje hasta aquí». «¿Dónde están tus padres?», preguntó el policía, mirando alrededor como si esperara ver aparecer a un adulto responsable. La niña bajó la mirada. «No tengo». «¿Cómo que no tienes? ¿Dónde vives?» «En la calle». El silencio que siguió fue pesado. Los policías intercambiaron miradas. Ricardo, aún herido, mantenía los ojos fijos en la niña.
empezaba a comprender la dimensión de lo que había sucedido. Una niña abandonada, que tenía todos los motivos para ignorarlo, había elegido salvarlo. «Ella también necesita cuidados», dijo Ricardo a los paramédicos. «Mírenla, está herida, tiene frío». «Señor, usted necesita ir al hospital urgentemente», respondió uno de los paramédicos. «Las autoridades se encargarán de la situación de la niña». «No», insistió Ricardo, ganando firmeza en la voz a pesar de su debilidad física. «Ella viene conmigo. Quiero asegurarme de que reciba la atención adecuada. Ella salvó mi vida». Lucía observaba todo con los ojos muy abiertos, sin entender completamente lo que estaba pasando. Estaba acostumbrada a ser invisible, a ser ignorada, a ser ahuyentada. Toda esa atención era extraña, incluso aterradora. Llegó la ambulancia y subieron a Ricardo a la camilla. Antes de entrar, él le tendió la mano a Lucía. «Ven conmigo. Por favor». La niña dudó. Don Manuel estaba esperando. Las calles eran el único mundo que conocía. Pero algo en la mirada de aquel hombre, algo en la promesa implícita en aquel gesto, hizo que aceptara la mano extendida. Subió a la ambulancia. Mientras el vehículo se movía por las calles de la Ciudad de México, con la sirena encendida, Lucía miraba por la ventana. Veía la ciudad desde una perspectiva diferente. Desde adentro, protegida, yendo a algún lugar. No sabía que aquel momento lo cambiaría todo. No sabía que la valentía de un solo acto, nacida de la empatía pura de una niña que nada tenía, estaba a punto de reescribir dos destinos por completo. Ricardo, acostado en la camilla a su lado, mantenía los ojos cerrados, pero su mano aún sostenía la de la niña. Su corazón latía acelerado, no solo por el trauma físico, sino por la conciencia abrumadora que empezaba a tomar forma en su mente. Había sido salvado, y su salvación había llegado de donde menos lo esperaba, de quien la sociedad descartaba, de una niña que la ciudad fingió no ver. La ambulancia cortaba el tráfico, mientras el sol finalmente rompía las nubes grises, lanzando rayos dorados sobre la inmensa metrópoli. Era el comienzo de algo nuevo, una historia que apenas empezaba a escribirse, una historia de un encuentro improbable, de segundas oportunidades, de vínculos que desafiarían todas las expectativas. Y mientras la ciudad continuaba su ritmo caótico, indiferente y apresurada, dos vidas que nunca debieron cruzarse iniciaban un viaje que los cambiaría no solo a ellos, sino a todos a su alrededor. Porque a veces la valentía de una niña perdida es lo que salva a un hombre poderoso. Y a veces, reconocer esa valentía es el primer paso hacia una redención que nadie vio venir. El Hospital San José estaba muy concurrido esa tarde. Las enfermeras transitaban por los pasillos blancos con sus carpetas y medicamentos. Los médicos conversaban en voz baja sobre casos complicados, y el olor característico a desinfectante impregnaba cada rincón. En la habitación 312, Ricardo Mendoza descansaba en una cama de hospital, con el cuerpo aún dolorido pero ya en proceso de recuperación. Las marcas del secuestro cubrían su rostro, pero sus ojos estaban alerta, brillantes de determinación. A su lado, sentada en una silla de plástico incómoda, Lucía parecía más pequeña de lo que realmente era. Le habían dado ropa limpia en la delegación, un conjunto sencillo de pantalón y blusa que una trabajadora social guardaba para emergencias. Su cabello estaba lavado por primera vez en semanas, y su rostro limpio revelaba rasgos delicados que la suciedad ocultaba. Pero sus ojos aún cargaban esa desconfianza profunda de quien aprendió que el mundo raramente ofrece bondad sin cobrar un precio alto después. «¿Comiste algo, Lucía?», preguntó Ricardo, con voz aún ronca pero amable. La niña asintió tímidamente. Una enfermera le había traído una bandeja con comida de la cafetería: arroz, frijoles, pollo y ensalada. Lucía se lo había comido todo con una velocidad que delataba los días de hambre, pero con cuidado, como si temiera que alguien pudiera quitarle el plato en cualquier momento. Ricardo observaba a la niña con una mezcla de gratitud
y algo que aún estaba intentando nombrar. Desde que despertó en el hospital, rodeado de médicos, policías y su equipo de abogados, una sola cosa ocupaba su mente: aquella niña que había arriesgado su propia vida para salvarlo. Una niña que no tenía nada, pero que lo había dado todo. Una niña que la sociedad había elegido ignorar, pero que poseía más valor y bondad que muchos adultos que él conocía. La puerta de la habitación se abrió y entró el doctor Alejandro Herrera, un hombre de unos 50 años, cabello canoso y expresión seria. Era el médico personal de Ricardo desde hacía más de una década. Traía en 1900 sus manos una carpeta con estudios. «Ricardo, necesito hablar contigo sobre tu estado», dijo el médico, lanzando una mirada rápida a Lucía. «Puedes hablar frente a ella», respondió Ricardo con firmeza. Lucía se queda. El médico dudó por un momento, pero luego prosiguió. «Tuviste suerte, mucha suerte. Las contusiones sanarán, las costillas rotas se recuperarán en unas semanas, pero necesitas reposo absoluto. Y también necesitas hablar con alguien sobre el trauma psicológico. Experiencias como esta dejan marcas que van más allá de lo físico». Ricardo asintió. «Lo sé, pero antes de pensar en mí, necesito resolver algo importante. Muy importante». En ese momento llamaron a la puerta nuevamente. Esta vez quien entró fue la doctora Gabriela Fuentes, la trabajadora social designada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, para acompañar el caso de Lucía. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con el cabello recogido en un moño impecable y una expresión que oscilaba entre la compasión profesional y el cansancio de quien ya ha visto demasiado. «Buenas tardes, señor Mendoza». «Buenas tardes, Lucía», saludó ella acercando una silla para sentarse. «Necesito hablar con ustedes sobre la situación de la niña». Lucía se encogió en la silla, con los músculos tensos. Conocía bien ese tipo de conversaciones. Ya había tenido algunas antes, en otras ocasiones, cuando algún profesor o agente de salud había intentado sacarla de la calle. Siempre terminaban con ella huyendo de regreso al puente, al único lugar donde se sentía mínimamente segura. «Lucía no tiene familia conocida», comenzó la trabajadora social consultando su carpeta. Su madre falleció cuando ella tenía 3 años y su padre desapareció hace años. Vive en las calles desde los 7 años de edad. Tenemos un protocolo para casos así. Debe ser canalizada a un albergue institucional mientras buscamos una familia sustituta o intentamos localizar a parientes lejanos. «No», dijo Ricardo con una firmeza sorprendente. «Ella no irá a ningún albergue». La trabajadora social frunció el ceño. «Señor Mendoza, entiendo su gratitud hacia la niña, pero ella es menor de edad y necesita protección adecuada. No puede simplemente quedarse deambulando o...» «Quiero adoptarla», interrumpió Ricardo, con las palabras saliendo con convicción absoluta. «Quiero iniciar el proceso de adopción de inmediato». El silencio que siguió fue denso. La doctora Gabriela lo miró como si hubiera oído mal. El doctor Alejandro abrió mucho los ojos. Y Lucía, por primera vez desde que entró en esa habitación de hospital, sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. Una esperanza frágil y aterradora, porque esperanza significaba tener algo que perder. «Señor Mendoza», comenzó la trabajadora social, eligiendo sus palabras con cuidado, «comprendo que está emocionalmente afectado por lo que sucedió. Es natural sentir gratitud, pero la adopción es un proceso serio, complejo y tardado. Hay evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, periodos de convivencia monitoreada. Y usted acaba de pasar por un trauma severo. Tal vez no sea el mejor momento para tomar decisiones tan drásticas». «No hay mejor momento», respondió Ricardo, girándose levemente en la cama para encararla. «Esta niña me salvó la vida cuando pudo haber huido y haberme dejado allí. Lo arriesgó todo por un extraño, y he descubierto que vive en las calles, sola, sin nadie. Si eso no es una señal, no sé qué lo sea. Tengo recursos, tengo estructura, tengo amor para dar. Inicié el proceso. Contrate a quien sea necesario.
Haga lo que tenga que hacerse. Pero voy a adoptar a esta niña. Lucía miraba a Ricardo con los ojos muy abiertos, sin saber si aquello era real o si estaba soñando. ¿Alguien la quería? ¿Alguien tan importante, tan poderoso quería ser su familia? La idea era tan absurda, tan improbable, que casi se ríe, pero al mismo tiempo algo dentro de ella empezaba a florecer, algo que pensaba haber enterrado junto con su madre años atrás. La trabajadora social suspiró. Muy bien, iniciaré el proceso, pero debo dejar claro que Lucía no puede quedarse con usted mientras los trámites no concluyan. Tendrá que ir a un albergue temporalmente. Son las reglas. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Ricardo con la frustración evidente en su voz. Depende. Pueden ser algunas semanas, pueden ser meses. Necesitamos hacer todas las verificaciones, garantizar que usted realmente tiene las condiciones para ofrecerle un hogar adecuado. También necesitamos verificar que no haya ningún pariente que pueda reclamar la custodia. Ricardo apretó los puños sobre las sábanas del hospital. Estaba acostumbrado a resolver todo rápidamente, a hacer que las cosas sucedieran con su influencia y recursos. Pero allí, ante la burocracia del sistema de protección infantil, descubría que su poder tenía límites. ¿Puedo visitarla?, preguntó. Sí, con supervisión. Programaremos visitas regulares. Es importante para el proceso de vinculación. Ricardo miró a Lucía y por primera vez desde que se conocieron, sonrió. Una sonrisa genuina, a pesar del dolor físico y emocional. ¿Oíste, Lucía? Voy a sacarte de esa situación. Vas a tener una casa, vas a estudiar, vas a tener todo lo que necesites. Solo ten paciencia conmigo. Te prometo que haré que esto suceda. Lucía no pudo responder. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, asfixiadas por años de decepción y abandono, pero asintió, y Ricardo vio una lágrima solitaria bajar por el rostro limpio de la niña. 3 días después, Lucía estaba sentada en una sala del DIF, esperando ser llevada al albergue Hogar Esperanza, una institución que acogía a niños en situación de vulnerabilidad. Su ropa nueva ya le resultaba incómoda, y mantenía una pequeña mochila en su regazo con las pocas cosas que le habían dado: un cepillo de dientes, un peine, algo de ropa extra. La doctora Gabriela entró en la sala con una expresión preocupada. Lucía, necesito hablar contigo sobre algo importante. Han aparecido 2 personas que dicen ser tus parientes lejanos. Quieren conocerte. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Parientes? Ella no tenía parientes, o al menos no tenía a nadie que se preocupara por ella lo suficiente como para buscarla en los últimos años. ¿Quiénes son?, preguntó la niña con la desconfianza afilada como una cuchilla. Una pareja, Verónica y Octavio García. Dicen ser primos lejanos de tu padre. Presentaron algunos documentos. Estamos verificando la autenticidad, pero tienen derecho a ser escuchados. ¿Y si quieren llevarme? La voz de Lucía tembló. La trabajadora social suspiró. Si los documentos son legítimos y comprueban el parentesco, tendrán prioridad sobre cualquier proceso de adopción. Es la ley. La familia biológica tiene preferencia. Pero yo no conozco a esas personas. Lucía se puso de pie, alzando la voz. ¿Dónde estaban cuando yo estaba en la calle? ¿Dónde estaban cuando tenía hambre, cuando tenía frío? ¿Aparecen ahora por qué? Lucía, cálmate, intentó decir la trabajadora social, pero la niña ya estaba de pie, con los ojos brillando con lágrimas de rabia y miedo. «Es por el dinero, ¿verdad?», susurró. «Lo vieron en la televisión. Vieron que el hombre que salvé es rico, y ahora quieren una parte de eso». «No podemos presumir sus intenciones», respondió la doctora Gabriela, pero su tono no era muy convincente. «Investigaremos todo cuidadosamente». En ese momento, la puerta se abrió y entraron Verónica y Octavio García. Verónica era una mujer de apariencia común, cabello teñido de rubio, ropa demasiado llamativa para la ocasión. Octavio era un hombre alto, delgado, con ojos pequeños que se movían nerviosamente por la habitación. Ambos sonrieron al ver a Lucía, pero eran sonrisas que no llegaban a sus ojos.
«Lucía», exclamó Verónica acercándose con los brazos abiertos. «Mi sobrina querida, finalmente te encontramos». Lucía retrocedió instintivamente, poniendo la silla entre ella y la pareja. «No soy su sobrina. No los he visto en mi vida». «Claro que no te acuerdas», intervino Octavio con voz melosa. «Eras muy pequeña cuando nos vimos por última vez, pero somos familia, niña, familia de verdad, y queremos cuidar de ti. ¿Dónde estaban cuando los necesité?» La voz de Lucía salió dura, cargada de una madurez que no debería existir en una niña de 10 años. ¿Dónde estaban cuando dormía bajo el puente? ¿Cuando pasaba hambre? «No lo sabíamos», mintió Verónica rápidamente. «Vivíamos en el interior, sin contacto, pero en cuanto lo vimos en la televisión, en cuanto supimos que estabas viva, vinimos de inmediato». «¿Para salvarme a mí o para salvarse ustedes?», replicó Lucía. La tensión en la habitación era palpable. La doctora Gabriela intervino. «Señor Octavio, señora Verónica, necesitamos hablar en privado. Lucía, ¿puedes esperar afuera, por favor?». Lucía salió de la habitación con las piernas temblorosas, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo se estaba desmoronando. La pequeña esperanza que había comenzado a florecer en su interior estaba siendo aplastada por la aparición de esa pareja extraña e interesada. En los días siguientes, mientras Lucía era llevada al albergue Hogar Esperanza, Ricardo utilizaba todos los recursos a su disposición para investigar a Verónica y Octavio. Sus abogados descubrieron rápidamente que la pareja tenía un historial problemático: deudas acumuladas, pequeñas estafas, intentos previos de aprovecharse de situaciones ajenas. Los documentos que presentaban eran técnicamente legítimos, pero la relación de parentesco era tan lejana que rayaba en lo inexistente. El albergue Hogar Esperanza quedaba en un barrio alejado de la ciudad, en un edificio antiguo pintado de amarillo descolorido. Estaba limpio, organizado, y las empleadas hacían lo mejor que podían con recursos limitados. Pero para Lucía, cada día allí era una tortura silenciosa. Compartía habitación con otras 5 niñas, dormía en una litera incómoda y seguía una rutina rígida de horarios para todo: despertar, comer, estudiar, jugar, dormir. Los otros niños eran cordiales. Algunos incluso intentaban entablar amistad, pero Lucía mantenía su distancia. No podía confiar, no podía abrirse. Por la noche, cuando todas dormían, ella permanecía despierta, mirando al techo, pensando en don Manuel aún enfermo bajo el puente, pensando en Ricardo en el hospital, pensando en aquella pareja extraña que quería llevársela. Desarrolló crisis de ansiedad. A veces despertaba en medio de la noche asfixiada, sudando frío, con la sensación de que las paredes se cerraban a su alrededor. Comenzó a rechazar la comida. Sus pesadillas regresaron con toda su fuerza, y los cuidadores del albergue pasaron a vigilarla constantemente, preocupados. «Es rebelde», comentaba una de las empleadas. «No acepta reglas, no interactúa, no coopera», pero la psicóloga del albergue veía más allá. «No es rebelde, está aterrorizada. Tiene miedo de confiar, miedo de encariñarse, miedo de ser abandonada nuevamente. Es un trauma profundo». Ricardo, mientras tanto, se recuperaba físicamente, pero sufría de otra forma. Cada día sin poder traer a Lucía a su casa era una agonía. La visitaba en el albergue 2 veces por semana, siempre acompañado por la trabajadora social. Le llevaba regalos, libros, ropa, juguetes, pero lo que Lucía más apreciaba eran las historias. Ricardo le contaba sobre su propia infancia, sobre cómo también había perdido a sus padres joven, sobre cómo había construido su imperio desde cero. Poco a poco, sesión tras sesión, visita tras visita, el vínculo entre ellos se fortalecía. Lucía empezaba a hablar más, a sonreír ocasionalmente, a creer que tal vez, solo tal vez, aquel hombre realmente quería ser su familia. Pero la amenaza de Verónica y Octavio pendía como una sombra. Habían presentado una solicitud formal de custodia, alegando que, como parientes biológicos, tenían derecho prioritario.
La audiencia estaba programada para dentro de 3 semanas y el resultado era incierto. Una tarde, durante una de sus visitas, Ricardo sostuvo las manos pequeñas de Lucía entre las suyas y dijo con determinación: «No voy a dejar que te lleven. Puedes creerme, voy a luchar por ti con todas las fuerzas que tengo». «¿Y si pierdes?», preguntó Lucía, con voz pequeña y asustada. «No voy a perder», respondió Ricardo, aunque él mismo no estuviera seguro de ello. «Tú me salvaste. Ahora es mi turno de salvarte a ti». Desde fuera de la sala de visitas, la doctora Gabriela observaba la escena a través de la ventana de cristal. Veía a un empresario poderoso, acostumbrado a controlarlo todo, descubriendo que el amor no puede comprarse ni forzarse, solo construirse con paciencia y presencia. Y veía a una niña herida, que había aprendido a sobrevivir sola, aprendiendo lentamente a confiar de nuevo. La batalla legal apenas comenzaba, pero la batalla emocional ya se estaba librando, día tras día, visita tras visita, mirada tras mirada. Y en medio de toda la incertidumbre, una cosa empezaba a quedar clara. Aquel vínculo, nacido en circunstancias imposibles, tenía una fuerza que ningún documento legal podría medir o controlar. La historia de la niña y el empresario estaba lejos de terminar. De hecho, los capítulos más difíciles aún estaban por venir. El Tribunal de lo Familiar de la Ciudad de México estaba particularmente concurrido aquella mañana de agosto. La sala de audiencias, con sus paredes blancas y muebles de madera oscura, tenía un aire solemne que hacía que cualquiera sintiera el peso de la justicia. Era allí donde se decidiría el futuro de Lucía, y la tensión en el aire era casi palpable. Ricardo Mendoza estaba sentado al lado de sus abogados, el doctor Pablo Méndez y la doctora Claudia Ferrán, dos de los mejores profesionales en el área de derecho familiar. Vestía un traje discreto, elegido para no parecer intimidante. Su rostro aún mostraba las marcas del secuestro, sus manos, cruzadas sobre la mesa, temblaban levemente y las presionó para controlar el temblor. No era nerviosismo profesional, era miedo genuino de perder a esa niña. Ricardo Mendoza, que ya había enfrentado consejos de administración hostiles y negociado contratos de millones, jamás había sentido tanto miedo, porque estaba luchando por algo que el dinero no podía comprar: una familia. Del otro lado de la sala, Verónica y Octavio García se sentaban junto a un abogado de apariencia menos pulida, el doctor Rodrigo Acosta, quien hojeaba papeles con una expresión que intentaba parecer confiada, pero delataba cierta inseguridad. Verónica usaba un vestido que intentaba parecer respetable, pero era demasiado llamativo, y Octavio se ajustaba la corbata cada pocos segundos, con el sudor visible en su frente. Lucía estaba sentada en una silla especial, acompañada por la doctora Gabriela. La niña vestía una ropa sencilla, pero limpia, que Ricardo había mandado comprar. Un vestido azul claro con detalles blancos y zapatos nuevos, a los que aún no se acostumbraba tras años descalza. Su cabello había sido cortado y peinado con cariño. Estaba irreconocible comparada con la niña sucia que él había encontrado, pero los ojos seguían siendo los mismos, recorriendo la sala nerviosamente, fijándose ora en Ricardo con esperanza y miedo, ora en la pareja con desconfianza. Parecía aún más pequeña en aquel ambiente formal, como si el peso de la situación pudiera aplastarla. Sus manos apretaban el dobladillo del vestido con fuerza. La jueza Elena Vázquez entró en la sala, una mujer de unos 60 años, cabello completamente blanco recogido en un moño severo, gafas de montura fina y una expresión que transmitía décadas de experiencia, lidiando con los dramas humanos más complejos. Todos se levantaron respetuosamente. «¿Pueden sentarse?», dijo ella, acomodándose en su silla. Su voz era firme pero no áspera. «Estamos aquí para decidir sobre la custodia de la menor Lucía María de los Santos. Antes de escuchar a las partes, quiero dejar claro que mi única preocupación es el bienestar de la niña. No me importan cuestiones financieras, estatus social o gratitud. Lo que importa es dónde tendrá esta niña el mejor ambiente para crecer, desarrollarse y ser feliz. ¿Está claro?». «Sí, su señoría», respondieron todos casi al unísono.
La jueza se ajustó las gafas y miró los documentos ante ella. Señor Octavio y señora Verónica García, ustedes alegan ser parientes lejanos de la menor y piden la custodia basados en lazos de sangre. ¿Pueden explicar por qué tardaron tanto en aparecer? Octavio se aclaró la garganta, claramente incómodo. Su señoría, vivíamos en una zona rural de Querétaro, en un pueblo pequeño sin mucho acceso a noticias. No sabíamos de la situación de la niña. Fue solo cuando lo vimos en la televisión, cuando el caso ganó repercusión nacional, que descubrimos que nuestra sobrina estaba viva y necesitaba una familia. ¿Y por qué no la buscaron antes?, insistió la jueza. Sabían que su padre había desaparecido, ¿no es así? Sí, lo sabíamos, intervino Verónica rápidamente, pero pensábamos que él la estaba cuidando. No imaginábamos que la niña estaba abandonada, viviendo en las calles. Si lo hubiéramos sabido, habríamos actuado mucho antes, puede estar segura. La jueza tomó notas con expresión impasible. Señor Ricardo Mendoza, usted no tiene parentesco con la menor, pero desea adoptarla. ¿Puede explicar sus motivaciones? Ricardo respiró hondo antes de responder, eligiendo cada palabra con cuidado. Su señoría, Lucía me salvó la vida. Yo estaba en una situación extrema, y ella, una niña de 10 años que no tenía nada, que vivía en las calles, arriesgó su propia seguridad para liberarme y traerme ayuda. Cuando descubrí que no tenía familia, que vivía sola, sentí que era mi deber, no, mi privilegio, poder ofrecerle lo que ella me dio, una segunda oportunidad. Tengo recursos para darle la mejor educación, los mejores cuidados y, lo más importante, tengo amor para dar. Quiero ser el padre que ella perdió. Muy bonito, señor Mendoza, dijo la jueza, pero su voz tenía un tono que indicaba que las palabras bonitas no eran suficientes. Pero usted es un empresario extremadamente ocupado, viaja constantemente, tiene responsabilidades enormes. ¿Cómo pretende conciliar eso con la crianza de una niña, que además de todo carga con traumas severos y va a necesitar atención constante? Ya he tomado medidas, su señoría, respondió Ricardo de inmediato. Reorganicé completamente mi agenda de trabajo. Delegué varias responsabilidades en mi equipo de confianza. Contraté a una psicóloga especializada en trauma infantil para acompañar a Lucía. Reformé un ala entera de mi casa para que sea su habitación, con todo lo que una niña necesita. Y lo más importante, estoy dispuesto a aprender. Sé que no será fácil, sé que cometeré errores, pero estoy comprometido a estar presente, a ser el padre que ella merece. La jueza se volvió hacia Verónica y Octavio. ¿Y ustedes? ¿Qué estructura pueden ofrecer? Octavio dudó. Bueno, su señoría, no somos ricos como el señor Mendoza, pero tenemos una casa sencilla, honesta. Podemos darle amor, cariño, valores familiares. La niña no necesita lujos, necesita afecto verdadero. La doctora Claudia, abogada de Ricardo, pidió permiso para hablar. Su señoría, ¿puedo presentar evidencias? Puede. La abogada se levantó, entregando carpetas a la jueza y al abogado de la otra parte. Nuestra investigación reveló que el señor Octavio y la señora Verónica tienen un historial preocupante. Hay registros de deudas acumuladas, procesos por falta de pago e incluso un intento previo, hace 3 años, de asumir la custodia de otro niño en situación similar, que resultó en una denuncia por negligencia y explotación. «Eso es mentira», gritó Verónica levantándose bruscamente. «Es difamación. Están usando dinero para inventar cosas sobre nosotros». «Señora Verónica, siéntese y contrólese», ordenó la jueza con firmeza. «Analizaré estas evidencias con cuidado». «Su señoría», intervino el doctor Rodrigo, abogado de la pareja, «estas alegaciones son infundadas. Mis clientes pueden haber tenido dificultades financieras en el pasado, como muchos ciudadanos tienen, pero eso no los descalifica como familia. Lo que importa es el lazo de sangre, y la ley es clara en cuanto a la prioridad de la familia biológica. La ley existe para proteger al niño, no para satisfacer vanidades», rebatió la doctora Claudia.
Y nuestra investigación muestra claramente que el interés de esta pareja es financiero. Aparecieron solo después de que el caso ganara atención mediática, solo después de que se hiciera público que el señor Mendoza es un hombre de recursos. La jueza levantó la mano silenciando a todos. «Basta, quiero escuchar a la niña. Lucía, ¿puedes venir aquí, por favor?» Lucía se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. La doctora Gabriela la acompañó hasta el frente. La jueza la miró con gentileza, suavizando su expresión por primera vez desde que entró en la sala. «Lucía, sé que esto es difícil para ti, pero necesito que seas sincera conmigo. No tienes que tener miedo de nadie aquí. Solo quiero saber qué sientes. ¿Conoces a estas personas que dicen ser tus parientes?» Lucía sacudió la cabeza negativamente. «No los he visto en mi vida, su señoría, nunca». «¿Y qué sientes cuando estás cerca de ellos?» La niña miró a Verónica y Octavio, y luego de vuelta a la jueza. «Miedo, siento miedo, ellos no me miran de verdad. Me miran como si fuera una cosa, no una persona». La sinceridad cruda de la respuesta resonó en la sala. Verónica abrió la boca para protestar, pero la mirada severa de la jueza la hizo retroceder. «¿Y el señor Ricardo? ¿Cómo te sientes cuando estás con él?» Lucía miró a Ricardo y por primera vez esa mañana una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Él es diferente. Él habla conmigo de verdad, cuenta historias, pregunta qué siento, y cuando promete algo yo creo que puedo confiar. Vino a visitarme todas las semanas, incluso cuando no tenía que hacerlo. Trajo libros, pero también trajo tiempo, y el tiempo es más importante». Las palabras de la niña, simples pero profundas, conmovieron a todos en la sala. Incluso el secretario que anotaba todo se detuvo por un momento, claramente emocionado. La jueza hizo algunas preguntas más sobre la vida de Lucía en la calle, sus miedos y sus esperanzas. La niña respondió con una honestidad dolorosa, hablando sobre las noches de frío, el hambre constante y el miedo a ser olvidada. Habló también sobre don Manuel, sobre cuánto lo extrañaba y cómo desearía que estuviera bien. Finalmente, la jueza despidió a Lucía y pidió que todos se sentaran. Pasó largos minutos leyendo los documentos, tomando notas, reflexionando. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. «Muy bien», dijo finalmente, quitándose las gafas y limpiándolas antes de mirar a todos. El gesto le daba unos segundos para organizar sus pensamientos antes de dictar una decisión que cambiaría vidas. Esta no es una decisión fácil. La ley da preferencia a la familia biológica y hay buenas razones para ello. Pero la ley también me otorga el poder y el deber de decidir basándome en el mejor interés del niño. Y ese interés no es solo material. Se trata de quién puede dar amor verdadero, presencia constante, seguridad emocional. Se trata de quién ve al niño como persona, no como objeto u oportunidad. Y tras analizar todas las evidencias, escuchar testimonios y principalmente escuchar a la propia Lucía, mi decisión es la siguiente. Ricardo contuvo el aliento. Verónica y Octavio se inclinaron hacia adelante. Lucía apretó la mano de la doctora Gabriela. Basada en el historial cuestionable de la pareja García, en la clara demostración de que su interés apareció solo tras la repercusión del caso y principalmente basada en el vínculo ya establecido entre la menor y el señor Ricardo Mendoza, así como en los recursos y compromiso que él ha demostrado, niego la solicitud de custodia de los seis Verónica y Octavio García y otorgo la custodia provisional de la menor Lucía María de los Santos al señor Ricardo Mendoza, con seguimiento regular del DIF durante 6 meses, tras los cuales se reevaluará la posibilidad de adopción definitiva. ¿Qué?, gritó Octavio, levantándose furioso. «Esto es un absurdo. ¿Es porque tiene dinero, es eso?» «Señor Octavio, contrólese o será retirado de la sala», advirtió la jueza con severidad. «Mi decisión se basa en hechos, no en cuestiones financieras. Ustedes tuvieron años para buscar a esta niña y no lo hicieron. Aparecieron solo cuando vieron una oportunidad. Eso no es familia, es oportunismo. Sesión cerrada».
Verónica comenzó a llorar, pero sus lágrimas parecían más de frustración que de tristeza genuina. Su abogado intentaba calmarlos, hablando sobre posibilidades de apelación, pero era evidente que la batalla estaba perdida. Ricardo, por otro lado, sintió que las piernas le fallaban. Se volvió hacia Lucía, que lo miraba con los ojos muy abiertos, aún procesando lo que acababa de suceder. Él se levantó, caminó hacia ella y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. «¿Oíste?», preguntó él con voz entrecortada. «Vas a vivir conmigo. Vamos a ser una familia». Lucía no pudo responder. Las lágrimas que había estado conteniendo desde el inicio de la audiencia finalmente cayeron en ondas silenciosas. Ricardo la atrajo hacia un abrazo, y por primera vez desde que su madre se había ido, Lucía se permitió abrazar a alguien de vuelta. Se permitió creer, aunque tímidamente, que tal vez el mundo no fuera solo crueldad y abandono, que tal vez, solo tal vez, merecía ser amada. La doctora Gabriela observaba la escena con lágrimas en los ojos. Llevaba 20 años trabajando con casos de niños abandonados y raramente veía finales felices. Pero aquel abrazo entre un empresario poderoso y una niña de la calle, parecía el comienzo de algo especial, algo que restauraba su fe en la humanidad. Mientras Verónica y Octavio salían protestando y amenazando con apelaciones que probablemente no llegarían, Ricardo llenó los papeles necesarios con manos que temblaban de alivio. Recibió instrucciones de la doctora Gabriela sobre los seguimientos obligatorios, las visitas del DIFE, las sesiones de terapia. Aceptó todo. Prometió seguir cada orientación. La doctora Gabriela lo apartó a un lado. «Señor Mendoza, quiero que entienda una cosa. La custodia es provisional. Seguiremos de cerca la adaptación de Lucía. Ella tiene traumas profundos, puede tener recaídas, momentos difíciles. Pondrá a prueba sus límites, desconfiará, incluso puede intentar huir. No será fácil. ¿Está preparado?». Ricardo miró a Lucía. «Estoy preparado para intentarlo. No sé si lo haré todo bien, pero sé que estaré presente. Y voy a amar a esta niña». La trabajadora social asintió. «Lucía, ven aquí, querida». La niña se acercó. La doctora Gabriela se arrodilló, sosteniendo sus manos. «Vas a vivir con el señor Ricardo ahora. Tendrás una habitación, irás a la escuela, tendrás comida todos los días, pero también tendrás reglas, tendrás que confiar, permitirte recibir cuidados. Sé que es aterrador, pero mereces ser niña, Lucía. Mereces que te cuiden». Lucía asintió, incapaz de hablar. Ricardo tomó la mano pequeña de Lucía. «Vamos a casa». Y por primera vez en años, desde que despertó y descubrió que su padre no volvería más, Lucía tenía una casa. Tenía un lugar en el mundo que era suyo, que la esperaba. Tenía a alguien que la había elegido, no por obligación o interés, sino porque realmente le importaba. El viaje aún sería largo, lleno de desafíos que pondrían a prueba la paciencia de ambos. Los traumas de años en las calles no desaparecerían de la noche a la mañana. Las cicatrices emocionales tardarían tiempo en sanar. Algunas tal vez nunca sanarían por completo. Pero en aquel momento, saliendo del tribunal de la mano bajo el sol de la ciudad, mientras los fotógrafos intentaban acercarse, pero eran contenidos, por los guardias, padre e hija comenzaban una nueva historia. Una historia de reconstrucción paciente, de sanación en pequeños pasos diarios, de amor que desafía probabilidades y transforma dos vidas rotas en algo bello y completo. Ricardo miró hacia abajo y vio a Lucía mirando hacia arriba, y en esa mirada ambos hicieron una promesa no dicha: intentar, no rendirse, construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Y tal vez eso fuera suficiente para empezar. La mansión de Ricardo quedaba en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, rodeada de muros altos y portones electrónicos que se abrieron al reconocer el coche. Cuando entraron en la propiedad, Lucía sintió que se le apretaba el estómago. La casa era enorme, de 3 pisos, con una arquitectura moderna que mezclaba cristal y piedra. Los jardines eran impecables,
con el césped cortado, flores en parterres coloridos y una piscina que brillaba bajo el sol. Había incluso un área con juegos que Ricardo había instalado para ella. Era todo tan diferente del puente donde había dormido durante años, tan surrealista, que por un momento sintió deseos de volver. Al menos en las calles conocía las reglas. Allí, en Minnumensen, aquel mundo de riqueza, se sentía completamente perdida y fuera de lugar. Ricardo notó la tensión en el cuerpo de la niña. «Sé que es muy diferente a lo que estás acostumbrada», dijo gentilmente mientras salían del coche. «Pero esta es tu casa ahora. Puedes explorar, puedes tocar las cosas, puedes hacer preguntas. No tienes que tener miedo». Lucía asintió, pero sus pasos eran vacilantes mientras seguía a Ricardo hasta la puerta principal. La empleada que abrió era una señora de mediana edad. Cabello canoso recogido en un moño, uniforme impecable y una sonrisa cálida que iluminó su rostro al ver a la niña. «Ella es doña Mercedes», presentó Ricardo. «Cuida la casa desde hace más de 15 años. Es prácticamente de la familia». «Sé muy bienvenida, querida», dijo doña Mercedes, arrodillándose para quedar a la altura de Lucía. «Qué niña tan linda eres. Ven, voy a enseñarte tu habitación». Lucía miró a Ricardo buscando confirmación. Él asintió con ánimo. «Puedes ir. Todo está bien». Mientras subía la escalera de mármol, Lucía apenas podía creer lo que veía. Cuadros en las paredes, lámparas de cristal, muebles elegantes. Todo estaba limpio, organizado, hermoso. Doña Mercedes la condujo al segundo piso, deteniéndose ante una puerta blanca, decorada con pegatinas de mariposas de colores. «Esta es tu habitación», dijo la ama de llaves, abriendo la puerta. Lucía entró despacio y se quedó paralizada. La habitación era más grande que el cuartito donde había vivido con su madre. Las paredes eran de color azul claro, un color que recordaba al cielo. Había una cama enorme cubierta con un edredón suave y cojines decorativos. Un escritorio de madera clara ocupaba un rincón cerca de la ventana. Unas estanterías se extendían por una pared, repletas de libros nuevos, juguetes organizados en cestas, peluches de todos los tamaños. Había incluso una televisión en la pared. La ventana amplia tenía cortinas ligeras y daba al jardín, y tenía un baño privado completo, con una bañera blanca, ducha y estantes llenos de productos nuevos. «¿Es todo para mí?», preguntó Lucía, con la voz apenas en un susurro, como si hablar más fuerte fuera a romper el encanto. «Todo tuyo, querida», respondió doña Mercedes con cariño maternal. El señor Ricardo preparó todo personalmente. Pasó semanas eligiendo cada cosa. Quería que fuera perfecto para ti. Lucía caminó lentamente hasta la cama y tocó el edredón con la punta de los dedos. Era tan suave que parecía una nube. Se sentó en el borde probando la suavidad. Después de años durmiendo sobre cartones, aquello parecía irreal. «Voy a dejar que te ambientes», dijo doña Mercedes. «Si necesitas algo, solo llama. La cena se está preparando. El señor Ricardo pidió tu plato favorito, pero no sabíamos cuál era, así que hicimos un poco de todo». Cuando se quedó sola, Lucía exploró cada rincón de la habitación. Abrió los cajones de la cómoda y encontró ropa nueva, toda de su talla, aún con las etiquetas. Hojeó los libros de las estanterías, la mayoría eran cuentos infantiles con ilustraciones coloridas. Encontró materiales de dibujo, lápices de colores, cuadernos en blanco. En el escritorio había una pequeña foto enmarcada. Eran ella y Ricardo saliendo del tribunal, de la mano. Algo dentro de Lucía comenzó a romperse. Las lágrimas que había estado conteniendo desde la audiencia finalmente cayeron. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción demasiado compleja para nombrarla. Era alivio mezclado con miedo, gratitud mezclada con desconfianza, esperanza luchando contra años de desilusión. Se sentó en el suelo de la habitación, apoyó la espalda en la cama y lloró silenciosamente. Lloró por la madre, que había perdido, por el padre que la había abandonado, por don Manuel que aún estaba enfermo bajo el puente,
por todas las noches de frío y hambre, por todo lo que había pasado. Pero también lloró porque por primera vez existía la posibilidad de algo mejor, y eso era al mismo tiempo maravilloso y aterrador. Ricardo subió a llamarla para la cena y la encontró así, encogida en el suelo, llorando bajito. Se le apretó el corazón, se sentó en el suelo a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, y simplemente se quedó allí, en silencio, ofreciendo su presencia. Después de algunos minutos, Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Perdón», susurró. «No tienes que pedir perdón», dijo Ricardo suavemente. «Tienes todo el derecho de sentir lo que estás sintiendo. Sé que es mucho de golpe. Sé que estás asustada. Yo también lo estoy, para ser sincero». Lucía lo miró sorprendida. «¿Tú tienes miedo?» «Mucho», admitió Ricardo. «Tengo miedo de no saber ser un buen padre. Tengo miedo de hacerlo todo mal. Tengo miedo de que no te sientas feliz aquí. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a aprender juntos. Tú aprendes a confiar y a ser niña de nuevo, y yo aprendo a ser padre. Trato hecho». Lucía pensó por un momento. Luego asintió. «Trato hecho». Las primeras semanas fueron un desafío constante e imprevisible. Lucía no sabía cómo actuar en aquel ambiente tan diferente a todo lo que conocía. Comía demasiado rápido, tragando la comida casi sin masticar, siempre con miedo de que alguien pudiera quitarle el plato antes de terminar. Un reflejo de los años compitiendo por migajas. Escondía trozos de pan y frutas en los bolsos de su ropa, bajo la almohada, dentro de los cajones, creando pequeños almacenes secretos por si la comida se acababa de repente. Doña Mercedes encontraba estos escondites durante la limpieza y con paciencia infinita le explicaba que no necesitaba hacer eso, que siempre habría comida disponible. Despertaba de madrugada, sudando frío, gritando, con pesadillas vívidas y aterrorizantes sobre estar de vuelta en las calles, sobre el frío cortante, sobre hombres peligrosos persiguiéndola. Ricardo corría a su habitación, encendía la luz suavemente, se sentaba al borde de la cama y se quedaba allí, a veces durante horas, simplemente sosteniendo su mano y diciéndole que todo estaba bien, que estaba segura, que nadie iba a lastimarla. Tenía crisis intensas de ansiedad cuando Ricardo necesitaba salir para reuniones de trabajo, aunque fuera solo por unas horas. Entraba en pánico, hiperventilaba, las manos le temblaban incontrolablemente. Estaba segura de que él no volvería, que la abandonaría como todos los demás lo habían hecho. Ricardo aprendió a avisar con antelación, a explicar exactamente a dónde iba y cuándo volvería, a llamar desde la oficina solo para decirle que todo estaba bien y que pronto estaría en casa. La psicóloga que Ricardo contrató, la doctora Jimena Campos, la visitaba 3 veces por semana. En las sesiones, Lucía poco a poco empezaba a hablar sobre sus traumas, sobre sus miedos. La terapeuta le explicaba a Ricardo que el proceso sería largo, que habría retrocesos, que la paciencia sería fundamental. Un día, unas 3 semanas después de la mudanza, Lucía desapareció. Ricardo llegó a casa del trabajo y no la encontró en su habitación, ni en la sala, ni en el jardín. Doña Mercedes tampoco la había visto. El pánico se apoderó de él. Llamó a los guardias, revisó las cámaras, estaba a punto de llamar a la policía, cuando oyó un ruido que venía del closet de su habitación. Abrió la puerta y la encontró encogida en la esquina, rodeada por la ropa vieja y sucia que usaba cuando vivía en las calles. Las había mantenido escondidas allí, junto con una mochila vieja y algunas pertenencias de la calle. «Lucía, ¿qué pasó?», preguntó Ricardo, arrodillándose en la entrada del closet. «Tengo que estar lista», dijo ella con voz temblorosa. «Por si cambias de opinión, por si todo esto se acaba, tengo que tener mis cosas listas para volver». Ricardo sintió que se le partía el corazón. «Lucía, mírame». Ella levantó los ojos empañados. «Yo no voy a cambiar de opinión. No, vas a volver a la calle. Esto es permanente. Eres mi hija ahora, ¿entendiste? Pero ¿y si hago algo mal? ¿Y si te cansas de mí?».
No existe nada que puedas hacer mal que me haga desistir de ti. Las familias cometen errores, pelean, pasan por dificultades, pero no se rinden unas con otras. Nunca. Puedes guardar esa ropa si te hace sentir más segura, pero quiero que sepas que nunca vas a volver a necesitarla. Poco a poco, con mucha paciencia y sesiones de terapia, Lucía comenzó a abrirse. Empezó a reírse de los chistes de Ricardo durante la cena. Empezó a pedirle que le leyera cuentos antes de dormir. Empezó a llamar a doña Mercedes por su nombre con cariño. Pequeños progresos que significaban enormes victorias. Ricardo también se transformaba. Canceló viajes internacionales, delegó más responsabilidades, reorganizó su vida entera en torno a aquella niña. Aprendía a hacerle trenzas en el cabello con tutoriales de YouTube. La llevaba a elegir ropa, dejando que ella misma decidiera lo que le gustaba. Se sentaba en el suelo de la habitación a armar rompecabezas con ella. Un sábado, 2 meses después de la mudanza, Lucía despertó y no encontró a Ricardo en la casa. El pánico empezó a subir, pero doña Mercedes la calmó. «Salió temprano, pero volverá pronto», dijo la ama de llaves. Pidió que desayunaras y esperaras. 1 hora después, Ricardo llegó, y no estaba solo. Con él venía don Manuel, pero un don Manuel transformado, casi irreconocible. Estaba limpio, afeitado, vistiendo ropa nueva que le quedaba bien en su cuerpo que ya empezaba a recuperar peso. El rostro aún estaba delgado, marcado por los años de sufrimiento, pero había color en sus mejillas, brillo en sus ojos, vida donde antes solo había resignación. Sonrió al ver a Lucía, y era una sonrisa que ella no había visto en mucho tiempo, una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro arrugado. «Don Manuel», gritó Lucía con toda la fuerza de sus pulmones, con una alegría explosiva y pura apoderándose de ella. Corrió hacia el viejo, atravesando la sala en segundos, lanzándose a sus brazos como una niña pequeña que finalmente reencuentra a alguien que daba por perdido para siempre. El viejo la envolvió en sus brazos con fuerza, apretándola contra su pecho, con lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado y marcado. Mi niña valiente», murmuraba entre sollozos con la voz quebrada por la emoción. «Pensé que nunca más volvería a verte. Pensé que me habías olvidado». «Nunca, don Manuel», respondió Lucía también llorando, aún abrazada al viejo. «Nunca lo olvidé. Pensé en usted todos los días. Todos los días». Ricardo observaba la escena de lejos, con sus propios ojos empañados. Explicó entonces, con voz emocionada, que había buscado a don Manuel en los lugares que Lucía le había indicado. Lo había llevado al Hospital General, donde fue tratado de la neumonía grave y de la tuberculosis que casi se lo lleva. Fueron semanas de internamiento, de antibióticos fuertes, de cuidados intensivos. Ahora lo había instalado en una pequeña casa cómoda que mantenía en su propiedad para empleados jubilados, con todo lo que el viejo pudiera necesitar: cama suave, calefacción, comida regular, asistencia médica. «No podía dejarte sin tu abuelo», le dijo Ricardo a Lucía, que lloraba abrazada al viejo, con las manos sosteniendo el rostro de don Manuel, como si quisiera asegurarse de que era real. «Él es parte de tu historia, de tu familia, y ahora también es parte de nuestra familia». Fue en aquel momento, viendo a Ricardo y a don Manuel conversando, viendo a las 2 personas que más amaba en el mundo juntas, cuando Lucía finalmente permitió que la esperanza venciera al miedo. Finalmente comenzó a creer que aquello no era temporal, que no era un sueño del cual despertaría. Aquella noche, por primera vez desde que se mudó, Lucía no tuvo pesadillas. Durmió la noche entera, segura, abrigada, amada. La escuela comenzó al mes siguiente. Ricardo la inscribió en el Colegio Amanecer, una institución privada de calidad conocida por su pedagogía humanizada. Pero contrató a una tutora, la profesora Mariana, para ayudarla a alcanzar el nivel de los otros alumnos, ya que Lucía tenía un retraso educativo significativo. La niña era inteligente,
Aprendía rápido cuando se le enseñaba con paciencia, pero los primeros días fueron difíciles. No sabía cómo interactuar con otros niños que habían crecido en realidades tan diferentes. No entendía los juegos, las referencias a películas que nunca había visto. Los otros niños le hacían preguntas curiosas sobre su pasado que ella no sabía responder. Hubo un incidente particularmente doloroso cuando una niña llamada Natalia preguntó en voz alta, frente a la clase, por qué Lucía no tenía madre. Los otros niños miraron esperando la respuesta, y Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Corrió al baño y se quedó encerrada casi una hora hasta que la coordinadora, con paciencia, logró convencerla de salir. Llamaron a Ricardo a la escuela. En lugar de reprender a Lucía, habló con la coordinación sobre cómo manejar la situación. Pidió que hicieran una charla sobre empatía y diversidad familiar para todos los grupos. Luego abrazó a Lucía y le dijo, «No tienes que contar tu historia a nadie si no quieres, pero tampoco tienes que avergonzarte de ella. Lo que pasaste no define quién eres, define lo fuerte que eres». Lentamente, con tropiezos y victorias, Lucía se fue adaptando. Se hizo amiga de Valentina, una niña callada a la que le gustaba dibujar tanto como a ella. Empezó a participar en las clases de arte de la escuela. Ganó un premio por un dibujo sobre la familia que la retrataba a ella, a Ricardo, a don Manuel y a doña Mercedes juntos. Pasaron 6 meses desde la custodia provisional. La trabajadora social hizo sus visitas regulares, observó la transformación de Lucía, habló con la psicóloga, con la escuela, con los vecinos. Su informe fue extremadamente positivo. Se fijó la fecha para la audiencia de adopción definitiva. Esta vez no hubo oposición. Verónica y Octavio nunca apelaron la decisión. La jueza Elena Vázquez analizó todos los documentos, escuchó los relatos y finalmente declaró: considerando el vínculo establecido, la evolución positiva de la menor y el compromiso evidente del adoptante, declaro concluido el proceso de adopción. Lucía María de los Santos Mendoza es ahora, oficialmente, hija de Ricardo Mendoza. Lucía y Ricardo se abrazaron en la sala del tribunal, ambos llorando de alegría. Ella tenía una familia, él tenía una hija. Y aquella historia, que había comenzado en circunstancias tan improbables, finalmente encontraba su puerto seguro. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Lucía aún cargaría con sus cicatrices, aún tendría días difíciles, aún lucharía contra sus demonios internos. Ricardo aún cometería errores, aún tendría momentos de inseguridad, pero ahora lo enfrentarían todo juntos, como padre e hija, como una familia de verdad. Y eso marcaba toda la diferencia. Los años pasaron como páginas que se pasan en un libro. Lucía creció dentro de aquella mansión, transformándose de una niña asustada y desconfiada en una adolescente segura y determinada. Pero el viaje no fue lineal, no fue simple, no fue sin tropiezos y recaídas dolorosas. A los 13 años, cuando ya estaba más adaptada a su nueva vida, asistiendo a la escuela con regularidad e incluso participando en actividades extracurriculares como clases de arte y teatro, sucedió algo que puso a prueba todo lo que había construido hasta entonces. Fue una tarde de sábado, cuando Ricardo la había llevado al centro comercial para comprar útiles escolares. Mientras esperaban en la fila de la caja de una librería, Lucía vio un rostro familiar entre las personas que pasaban por el pasillo. Era Fernanda, la niña que había sido su compañera bajo el puente, pero estaba muy diferente. Más delgada, con ojeras profundas, ropa sucia y rasgada, caminando con un grupo de adolescentes mayores de apariencia peligrosa. Los muchachos tenían tatuajes, cicatrices, miradas frías. Lucía reconoció las señales. Fernanda estaba involucrada con gente equivocada, probablemente cometiendo pequeños hurtos, tal vez cosas peores. «Fernanda», llamó Lucía saliendo de la fila y corriendo hacia su antigua amiga. La niña se dio la vuelta lentamente. Tardó segundos en reconocer a Lucía. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Lucía? No puede ser. Estás tan diferente, tan limpia, tan arreglada, tan... ¿rica?».
completó uno de los muchachos del grupo, mirando a Lucía de arriba abajo con desdén. «Olvidaste de dónde vienes, niña». «No lo olvidé», respondió Lucía, ignorando al muchacho y enfocándose en Fernanda. «¿Cómo estás? ¿Estás bien?» Fernanda se encogió de hombros, pero había amargura en sus ojos. «Estoy viva, aún en las calles, aún luchando. Pero tú lograste salir. Encontraste a un rico para que te salvara». «No fue así», comenzó Lucía, pero Fernanda la interrumpió. «¿No fue así? Entonces, ¿cómo fue?» «Tuviste suerte, Lucía, pura suerte. Mientras tú duermes en una cama suave, yo aún duermo en cartones. Mientras tú comes en platos de porcelana, yo aún revuelvo basura. ¿Crees que eso es justo?» La culpa que Lucía había estado cargando en silencio durante años afloró como una ola. Sabía que tenía suerte, sabía que su historia podría haber sido diferente, que aún podría estar en las calles como Fernanda, y aquello la atormentaba en las noches en que no podía dormir. Ricardo se acercó, notando la tensión. «Lucía, ¿está todo bien?» «Papá, ella es Fernanda. Vivíamos juntas bajo el puente. Ella aún está en la calle». Ricardo miró a la adolescente con compasión genuina. «¿Puedo ayudar de alguna forma? Hay albergues, programas sociales». «No quiero caridad», rebatió Fernanda con aspereza. «No necesito que nadie me salve. No es caridad, es ayuda», insistió Lucía. «Fernanda, no tienes que vivir así. Déjame ayudarte, por favor». Pero Fernanda ya se estaba alejando con su grupo. «Tú elegiste tu camino, Lucía. Yo elegí el mío. No necesito la lástima de nadie». Lucía intentó seguirla, pero Ricardo la sostuvo con suavidad. «Déjala ir por ahora. A veces las personas necesitan querer ser ayudadas». Pero aquel encuentro perturbó profundamente a Lucía, removiendo capas de emociones que pensaba haber procesado y superado. Durante las semanas siguientes, se quedó callada, retraída, sumergida en pensamientos obsesivos que no podía compartir con nadie. La culpa del superviviente la consumía como un fuego lento y constante. ¿Por qué ella había merecido ser salvada y Fernanda no? ¿Qué criterio cruel del destino había decidido que una niña durmiera en una cama suave mientras la otra aún enfrentaba los peligros de la calle? La pregunta la atormentaba durante el día y la mantenía despierta durante la noche, mirando el techo de la habitación cómoda que ahora parecía una prisión dorada construida sobre la culpa. Fue entonces cuando Lucía tomó una decisión que lo cambiaría todo nuevamente, una decisión impulsiva y peligrosa, que brotó de la necesidad desesperada de hacer algo, de no quedarse quieta mientras su amiga sufría. Sin decírselo a Ricardo ni a doña Mercedes, quienes seguramente intentarían impedírselo si lo supieran, comenzó a salir a escondidas de la mansión por la noche. Esperaba a que todos se durmieran. Desactivaba la alarma de su habitación usando el código que había memorizado. Bajaba por las escaleras de servicio que conocía perfectamente y escapaba por la parte trasera de la propiedad, donde sabía que las cámaras tenían un punto ciego. Volvía a las zonas que conocía tan bien como las palmas de sus manos, buscando a Fernanda en cada esquina, en cada callejón, en cada lugar donde los indigentes solían reunirse. Llevaba una mochila llena de comida que tomaba de la cocina, ropa que apartaba de su propio armario y dinero que juntaba de su mesada, ocultándolo todo cuidadosamente para que nadie se diera cuenta. Estaba decidida a salvar a su amiga, aunque eso significara ponerse en riesgo, aunque significara volver temporalmente al mundo del que había escapado. Le tomó 3 semanas volver a encontrarla. Fernanda estaba en una plaza conocida por ser punto de encuentro de menores en situación vulnerable. Cuando vio a Lucía, su expresión fue de sorpresa y luego de algo que parecía alivio. «Volviste», dijo Fernanda, y ahora había menos hostilidad en su voz. «No voy a rendirme contigo», respondió Lucía con determinación. «Tú no me dejaste cuando te necesité en las calles. Ahora es mi turno». Durante las semanas siguientes, Lucía continuó sus visitas secretas. Poco a poco,
Fernanda empezó a sincerarse sobre el grupo con el que andaba, sobre las cosas que se veía obligada a hacer para sobrevivir, sobre el miedo constante. Y Lucía, con la terquedad de quien conoce ambos mundos, empezó a convencerla de que aceptara ayuda. Pero una noche todo salió mal. Lucía estaba hablando con Fernanda en un callejón oscuro cuando apareció el grupo con el que su amiga andaba. No les gustó ver a Fernanda hablando con alguien de fuera. No les gustó la influencia que Lucía estaba teniendo. El líder del grupo, un muchacho de 17 años con cicatrices en el rostro y ojos fríos, agarró a Lucía por el brazo. «¿Crees que puedes venir aquí y llevarte a nuestra gente?», siseó él. «¿Crees que eres mejor que nosotros? Porque tienes dinero». Lucía sintió que el miedo antiguo regresaba, pero no retrocedió. «No me estoy llevando a nadie. Estoy ofreciendo una opción. Fernanda puede decidir por sí misma». Fue entonces cuando Fernanda hizo algo inesperado. Se interpuso entre Lucía y el líder del grupo. «Déjala ir, Mateo, ella está intentando ayudarme, y voy a aceptar. Me voy de aquí». Mateo soltó una risa amarga. «Nadie se va, Fernanda. Lo sabes bien». Pero en ese momento, una patrulla de policía pasó por la calle y el grupo se dispersó rápidamente. Lucía y Fernanda corrieron juntas, con el corazón acelerado, hasta encontrar una zona segura e iluminada. Cuando finalmente recuperó el aliento, Lucía llamó a Ricardo confesándolo todo. El empresario llegó en minutos, acompañado de guardias. Su expresión era de preocupación mezclada con algo que Lucía nunca había visto antes en su rostro: miedo puro. En el coche de camino a casa, Ricardo no gritó ni la reprendió. Simplemente sostuvo la mano de Lucía y dijo con voz controlada pero emocionada: «Podrías haber resultado herida. Podrías haber sido secuestrada, lastimada, algo peor. ¿Entiendes eso? No soportaría perderte». Lucía comenzó a llorar. «Perdón, papá, perdón, pero no podía dejarla allí. No podía». «Lo entiendo, Lucía, lo entiendo de verdad. Tienes un corazón enorme y quieres salvar a todo el mundo. Pero no puedes ponerte en peligro. Hay formas correctas de ayudar a las personas, y eso fue lo que hicieron». Ricardo usó sus recursos y contactos para asegurar que Fernanda fuera ingresada en un programa especializado para adolescentes en situación de riesgo, un lugar seguro donde pudiera recuperarse, estudiar y reconstruir su vida. No fue fácil. Hubo resistencia. Hubo momentos en los que Fernanda quiso rendirse. Pero Lucía estaba allí, visitándola, apoyándola, siendo la amiga que nunca se rindió. Y algo cambió en Lucía después de aquel episodio. Comprendió su misión. Comprendió que había sido salvada no solo para ella misma, sino para poder ayudar a otros. La semilla que germinaría en su futura vocación fue plantada en aquellos días difíciles. Los años de preparatoria pasaron con Lucía dedicándose no solo a sus estudios, sino también a labores voluntarias. Ricardo, inspirado por su hija, comenzó a invertir fuertemente en proyectos sociales. Juntos, crearon la Fundación Mendoza, enfocada en sacar a niños de la calle y ofrecerles oportunidades reales de educación y desarrollo. Cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, Lucía no dudó. «Quiero estudiar Derecho», anunció durante una cena familiar. «Quiero defender a niños como yo lo fui. Quiero cambiar el sistema que deja a tantas Lucías y Fernandas abandonadas». Ricardo sonrió, con los ojos brillando de orgullo. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Yo estoy orgulloso de ti». La carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México fue un reto, pero profundamente gratificante. Lucía era una de las mejores alumnas de su clase, no solo por las notas excepcionales que obtenía consistentemente, sino por la pasión genuina y visceral con la que abordaba cada caso discutido. En el aula, cada debate sobre los derechos de los niños y adolescentes, cada oportunidad de aprender más sobre cómo el sistema legal podía ser utilizado para proteger a los más vulnerables. Sus profesores notaban algo diferente en ella, una intensidad que provenía de la experiencia vivida, no solo de los libros leídos.
Realizaba prácticas en defensorías públicas, donde atendía a familias necesitadas con una empatía que sorprendía incluso a los profesionales más experimentados. Hacía trabajo voluntario en ONGs que luchaban por la justicia social y nunca, ni por un segundo, olvidaba de dónde venía o por qué estaba allí. Durante el tercer año de la universidad, mientras realizaba una investigación para un trabajo sobre la adopción en México, Lucía decidió examinar su propio caso como ejemplo. A través de investigaciones en archivos públicos y algunos contactos que había hecho durante sus prácticas, encontró documentos y procesos judiciales que revelaban detalles que nunca había conocido, detalles que la sacudieron hasta la médula. Descubrió la verdad completa sobre el secuestro de Ricardo, información que él siempre había mantenido vaga cuando ella le preguntaba. El responsable había sido un antiguo socio de negocios llamado Enrique Torres, un hombre al que Ricardo había considerado amigo durante años, pero que había sido corrompido por la envidia y la codicia. Movido por la venganza tras una disputa comercial en la que se sintió agraviado, Enrique había planeado no solo un secuestro por rescate, sino algo mucho peor. Si Lucía no hubiera encontrado a Ricardo aquel día específico en aquel bosque específico, si no lo hubiera liberado exactamente cuando lo hizo, él habría sido asesinado pocas horas después. La certeza absoluta de esto, documentada en declaraciones de investigadores, confesiones de los cómplices capturados y análisis criminológicos detallados, le dio a Lucía una perspectiva completamente nueva y aterradora sobre su propia historia. Ella no solo había sido salvada por Ricardo, ella lo había salvado a él de una forma mucho más literal y dramática de lo que jamás había imaginado. Ricardo, cuando Lucía lo confrontó con los documentos, suspiró pesadamente. «Iba a decírtelo cuando estuvieras lista. Sí, me salvaste la vida de forma mucho más literal de lo que imaginas, y por eso te estaré eternamente agradecido». Los años en la universidad volaron. Lucía se graduó con honores, aprobó el examen de la barra de abogados con una de las calificaciones más altas del país e inmediatamente comenzó a trabajar en casos pro bono, defendiendo a menores vulnerables. Ganó casos imposibles, salvó a niños de situaciones de abuso y cambió vidas una por una. Ricardo, en esa época ya con sus 65 años, comenzó a bajar el ritmo de trabajo. Pasó la gestión directa de sus empresas a ejecutivos de confianza y se dedicó íntegramente a la Fundación Mendoza, que bajo su liderazgo y recursos creció exponencialmente, ayudando a miles de niños en todo el país. Pero el tiempo cobra su precio a todos nosotros. A los 68 años, Ricardo fue diagnosticado con una afección cardíaca grave. Los médicos fueron claros: con el tratamiento adecuado podría vivir algunos años más con calidad. Sin tratamiento sería cuestión de meses. Ricardo eligió el tratamiento, pero no por él mismo, por Lucía. «Quiero verte casarte algún día», decía durante las sesiones de tratamiento. «Quiero conocer a mis nietos, si decides tenerlos. Quiero verte volar aún más alto». Lucía, ahora con 28 años, se dedicó a cuidar de su padre con el mismo amor que él le había dado. Redujo su carga de trabajo, pasó más tiempo en casa y se aseguró de que Ricardo tuviera los mejores cuidados médicos posibles. Fueron 3 años de tratamiento, de altibajos, de esperanzas y decepciones, pero también fueron años de conversaciones profundas, con Ricardo contando historias de su propia vida y Lucía compartiendo sus sueños y planes. Fueron años que los acercaron aún más, si es que eso era posible. Una tarde de domingo, don Manuel, ahora con más de 80 años, pero aún lúcido y presente, vino a visitarlos. Los 3 se sentaron en el jardín, donde todo aquello había comenzado años atrás, y conversaron sobre la vida, sobre el destino, sobre el milagro que había sido su encuentro. «Ustedes 2 me salvaron», dijo Ricardo mirando a Lucía y al viejo. «Me salvaron físicamente aquel día en el bosque, pero me salvaron de forma mucho más profunda después. Me dieron propósito, familia, amor. Hicieron que mi vida tuviera significado de verdad». «Y usted nos salvó también», respondió Lucía, sosteniendo la mano de su padre. «Me dio una segunda oportunidad.
Me enseñó que yo tenía valor. Me mostró lo que es el amor incondicional. Ricardo falleció una mañana de otoño, durmiendo pacíficamente en su cama, con Lucía sosteniendo su mano. Tenía 71 años y dejaba un legado inmenso, no solo en riqueza material, sino en vidas transformadas, en amor repartido, en esperanza plantada. El funeral fue inmenso, una demostración impresionante del impacto que Ricardo Mendoza había tenido durante su vida. Empresarios influyentes, vistiendo trajes caros, políticos importantes acompañados de sus equipos de seguridad, celebridades que habían conocido a Ricardo en eventos benéficos, todos asistieron rindiendo sus homenajes. El cementerio estaba abarrotado. Las flores cubrían cada espacio disponible. Las cámaras de televisión grababan todo para los noticieros de la noche. Pero el momento más profundamente conmovedor, el momento que realmente capturó la esencia de quién había sido Ricardo, fue cuando cientos y cientos de niños y adolescentes, a los que la Fundación Mendoza había ayudado a lo largo de los años, aparecieron espontáneamente, sin convocatoria oficial ni organización previa. Vinieron en autobuses alquilados por las propias comunidades, a pie en metro, algunos viajando horas desde barrios distantes. Cada uno sostenía una flor sencilla, margaritas blancas que habían comprado con el poco dinero que tenían o recogido en jardines públicos, formando un pasillo humano de gratitud, respeto y amor genuino. Era una visión que hacía llorar a cualquiera, aquellos niños de todas las edades, razas y orígenes, unidos por el hecho de que todos habían sido tocados por la bondad de un hombre que había decidido usar su fortuna para marcar una diferencia real. Lucía, vestida de negro riguroso, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar en las últimas 48 horas, apenas pudiendo respirar bien por el dolor de la pérdida, recibió a cada uno de ellos con abrazos largos y apretados. Se permitió llorar abiertamente en los brazos de aquellos niños, a los que no conocía personalmente, pero que formaban parte de la familia extendida que Ricardo había creado. Veía en ellos reflejos de sí misma, niños que habían sido salvados de la misma forma milagrosa que ella lo fue, niños que ahora tenían un futuro donde antes solo había desesperanza. Y comprendió, con una claridad que cortaba a través del dolor, que Ricardo no había muerto realmente, no en el sentido más profundo y verdadero. Él seguía vivo en cada una de aquellas vidas transformadas, en cada sonrisa que antes era imposible, en cada título obtenido, en cada futuro que ahora tenía esperanza, brillando como una luz al final del túnel. El testamento de Ricardo fue leído una semana después. Dejaba su fortuna, que entera a Lucía, pero con una condición: que continuara y expandiera el trabajo de la fundación. No era realmente una condición, porque Lucía ya había decidido hacer exactamente eso. En los años que siguieron, Lucía transformó la Fundación Mendoza en una de las mayores organizaciones de asistencia a la infancia del país. Abrió casas de acogida en 10 estados diferentes, creó programas de educación y capacitación profesional, estableció alianzas con gobiernos y otras ONGs. Pero nunca olvidó sus raíces. Con regularidad, disfrazada con ropa sencilla, Lucía volvía a las calles donde creció. Conversaba con niños en situación de vulnerabilidad, ofrecía ayuda, escuchaba historias. Y cuando encontraba a un niño que le recordaba a la niña que ella fue, aquella que tenía miedo, pero también esperanza, que estaba rota pero no destruida, Lucía sabía exactamente qué hacer, porque ella comprendía el miedo, la desconfianza, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Pero también comprendía el poder transformador de una sola persona que decide preocuparse, de una mano extendida en el momento justo, de amor ofrecido sin condiciones. Don Manuel vivió hasta los 87 años, tiempo suficiente para ver a Lucía convertirse en una de las abogadas más respetadas del país en el área de derechos de la infancia, para ver a la fundación crecer y prosperar, para saber que aquella niña a la que él había protegido bajo el puente, ahora protegía a miles de otros niños. El día en que don Manuel partió,
Lucía sostuvo su mano arrugada y dijo: «Gracias por haber cuidado de mí cuando nadie más lo hacía. Gracias por haberme mostrado que la bondad existe incluso en los lugares más oscuros. Seguiré honrando tu memoria todos los días». Años después, ya en sus 40, Lucía recibió una invitación para dar una charla en una conferencia internacional sobre derechos humanos. Cuando subió al escenario ante cientos de personas influyentes de todo el mundo, comenzó su discurso de una forma que nadie esperaba. «Mi nombre es Lucía María de los Santos Mendoza. Cuando tenía 10 años vivía en las calles de la Ciudad de México. Dormía bajo puentes, comía de la basura. No tenía esperanza de que las cosas mejoraran, pero un día, en un pequeño bosque en medio de la ciudad, encontré a un hombre que necesitaba ayuda, y al ayudarlo me ayudé a mí misma. Él se convirtió en mi padre, mi familia, mi mundo, y juntos demostramos que el amor, la bondad y las segundas oportunidades pueden cambiarlo absolutamente todo». El público se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra, y cuando Lucía terminó su charla, explicando todo el trabajo de la fundación, todas las vidas transformadas, el impacto real que una persona comprometida puede tener, la ovación fue ensordecedora y duró casi 5 minutos. Hoy, la historia de Lucía y Ricardo se enseña en las escuelas, se convirtió en libro, inspiró una película y sigue motivando a personas en todo el mundo. La Fundación Mendoza ya ha ayudado a más de 50,000 niños a salir de las calles y construir futuros dignos. Y Lucía, siempre que puede, vuelve a aquel pequeño bosque donde todo comenzó. Ahora es un parque municipal, pero el árbol donde Ricardo estaba atado todavía está allí, marcado con una placa que cuenta la historia. Lucía se sienta allí, cierra los ojos y da las gracias. Da las gracias por la valentía que tuvo aquel día de no huir, de ayudar a un extraño. Da las gracias porque Ricardo fuera el padre que fue, por haberle dado no solo recursos materiales, sino amor, paciencia y propósito. Da las gracias por don Manuel, por doña Mercedes, por cada persona que formó parte de su viaje. La vida de Lucía demuestra una verdad sencilla pero profunda. Un solo acto de bondad, un solo momento de valentía, puede crear ondas que se extienden por generaciones. Ella fue salvada, sí, pero también salvó, y sigue salvando, un día a la vez, un niño a la vez. Porque al final, lo que importa no es de dónde venimos, sino lo que hacemos con las oportunidades que recibimos. Y Lucía hizo, y sigue haciendo, el mejor uso posible de la segunda oportunidad que la vida le dio. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía y Ricardo haya tocado profundamente su corazón. Si se emocionaron con este viaje de valentía, superación y amor incondicional, denle a me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento les marcó más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que la bondad puede transformar vidas. Compartan esta historia con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Los esperamos en el próximo episodio con otra narrativa que los hará reflexionar sobre el verdadero significado de la familia y la humanidad.